Hola, soy Rox Medina. Hoy me toca presentar una nueva edición de Visión Extra. Estaremos presentando nuevos aspectos de la comunicación convergente. Podés seguirnos en redes como Estación ISER. Hoy estamos con Andrea Fontana. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y también es CEO de la agencia WebArt Interactive. ¿Qué tal, Andrea? Hola, un gusto estar acá. Gracias. Vamos a ir directamente al tema que realmente nos inquieta y que es esta idea de la tecnología screenless o tecnología sin pantallas. Contanos cómo es esta mirada tuya acerca de la tecnología que se viene o que ya estaría entre nosotros, ¿no es cierto? Bien, bien. Sí, es una de las temáticas que abordamos pensando un poco en las tendencias y yo siempre digo, o sea, para liderar una agencia de publicidad uno tiene como dos desafíos y tiene que estar cuidando todo el tiempo dos grandes desafíos. Uno tiene que ver con el estar permanentemente atento a las necesidades inmediatas, a la demanda actual que cada uno de nuestros anunciantes tiene y resolver de la mejor manera todos esos desafíos que se encuentran entre nosotros. Y por otro lado, también poder estar como muy atentos a todo aquello que de repente hoy no está planteado como una necesidad de nuestros anunciantes, pero sí creemos que tenemos que estar preparados para recibirlo. En este marco, en realidad, yo me acerco con todo el equipo de la agencia, en realidad, y mucho de charla de cocina, a el marketing del screenless, como también nos acercamos a otro tipo de innovaciones tecnológicas que muy probablemente en un corto o mediano plazo van a surgir. Y en ese marco, no me considero para nada especialista del marketing del screenless, me parece que tenemos que empezar a tener en cuenta que hay un mundo que tiene que ver con nuevas tecnologías que se presentan fuera del celular, fuera de las notebooks, y van a ser experiencias en donde el desafío de las marcas va a ser, bueno, justamente cómo utilizarlo o cómo de alguna manera explotarlo, y por eso es mi acercamiento a estas innovaciones. Puntualmente, si bien el mundo del marketing del screenless es vasto, porque de repente tenemos hologramas, tenemos mapping, tenemos experiencias que se pueden controlar a través de nuestro sistema nervioso, a mí me parece que lo más cercano y lo más presente en nuestra realidad tiene que ver con todo lo que tiene que ver con herramientas que funcionan con la voz. Y desde ahí un poco es este análisis que de manera muy informal intentamos tener y pensar. Creo que todo lo que tiene que ver con la tecnología de voz en la actualidad se empieza a acercar, porque hasta empieza a ser como habitual que uno empiece a su celular, que es lo más cercano que tenemos, a preguntarle, ¿no? De repente acá en Latinoamérica los dispositivos domésticos, como puede pasar en algunos países de Europa o en Estados Unidos, no son tan populares, pero sí uno empieza a tener algunas experiencias con estos sistemas de asistentes de voz a partir del celular. Entonces de repente uno está en la calle, está en el auto y pregunta por una calle o pregunta por algún negocio que necesite encontrar, y por eso era un poco la idea de traer en alguna de las charlas que estuve dando últimamente el tema, ¿no? Presentarlos desde un lugar en realidad no de especialistas, sino un desafío más dentro de todos los que tenemos para todos los que trabajamos especialmente en la industria de la publicidad. Andrea, fue toda una experiencia para las empresas adaptarse a un mundo dominado por la comunicación visual, a esa experiencia, esa interactividad que se genera, y de repente, de acuerdo a lo que estás mencionando, nuevamente tienen que cambiar, pensando a futuro, se tienen que readaptar. ¿Qué pasa cuando conversan estos temas con las empresas, con sus clientes?
Y la verdad es que sí, de alguna manera yo a veces cuando comienzo esta charla siempre digo, cuando pensamos que teníamos resuelto y ya habíamos entendido que mobile era el soporte principal de los usuarios y ya teníamos como bien resuelto el contenido en redes sociales y teníamos en realidad también resuelto todo lo que tiene que ver con el marketing de búsquedas, aparecen estas nuevas posibilidades de experiencias. La verdad es que, como decía al principio, o sea, muchas veces nuestros interlocutores están como mucho más cerca de la necesidad inmediata que de aquello que se viene, porque en realidad tienen como muchos desafíos en el día a día que a veces se les dificulta, y por eso hay un poco el rol de las agencias de poder dar soporte, de poder acompañar más allá de las necesidades del día a día a estos desafíos que muy probablemente, como decía antes, se vayan a dar en un tiempo cercano. ¿Cómo se establece la relación entre esta nueva modalidad de marketing y los clientes que tienen una antigua forma todavía de trabajar? Porque he leído, por supuesto, tus datos antes de que vengas acá y tenés unos clientes que son demasiado importantes y no deben ser muy fáciles de convencer. Igual lo que nos ha pasado en el último tiempo, bueno, les contaba antes, hace 20 años que sí. Trabajo, soy nativa digital, no por la edad, sino porque en realidad casi que toda mi carrera profesional la desarrollé y viví los comienzos del trabajo de las agencias digitales. Y lo que nos ha pasado en el último tiempo, hace 20 años atrás, cuando hacíamos sitios, mailings, banners, no era mucho más que eso. Teníamos interlocutores a veces que ni siquiera venían de comunicación o de publicidad, sino que venían de sistemas. Ha evolucionado mucho el perfil de nuestros interlocutores y lo que nos pasó en el último tiempo es que tenemos interlocutores que están muy ayornados con todo lo nuevo, o sea, muchos son nativos digitales. Y la verdad es que las conversaciones, los acuerdos y las negociaciones que tenemos con ellos fluye. Después están las limitantes que muchas veces son económicos, y en contextos como los actuales los presupuestos son limitados, y a la hora de definir, dónde va ese presupuesto en general, y esa quizás es la barrera más grande, no pasa por el entendimiento o la comunicación que podamos tener con nuestros anunciantes, sino que pasa más por las limitaciones de presupuesto. Entonces, entre invertir el presupuesto en, no sé, una generación de contenidos para redes sociales muy concreta y que necesita, y la posibilidad de experimentar con nuevas formas, y seguramente va a elegir el primer camino. Entonces creo que más que barreras con el entendimiento de la comunicación, pasa muchas veces por las limitaciones de presupuesto cuando hablamos de innovación. ¿Qué tips nos puedes dejar con respecto a eso? En realidad me parece que, tenemos, y digital me parece que ahí tiene una gran ventaja, que puede medir todo lo que se vaya a hacer. Entonces tenemos, la verdad que todo lo que sea en digital tiene mucho potencial para generar resultados como muy concretos, muy visibles, y desde ahí obviamente poder seguir ejecutando. Entonces me parece que esa quizás es una de las herramientas más potentes que tenemos cuando trabajamos en digital, ¿no? Es acompañar en esos argumentos para conseguir la decisión del cliente, todo el background que se tiene respecto de toda la data que hoy está para poder proyectar algunos resultados, y después la promesa de esa experiencia que se vaya a hacer, poderla tener, la vamos a poder tener medida, y vamos a poder sacar seguramente mucho aprendizaje de aquello que se vaya a experimentar como nuevo. Cuando se habla de publicidad digital, hay algunas plataformas o sitios que te dan la opción de pagar una cantidad de dinero que no es muy alta y que es bastante accesible, para no escuchar la publicidad, para no verla. ¿Cómo se posicionan las agencias frente a esta decisión de las plataformas de evitarlas? Es todo un tema. Yo creo que la clave es, y esto me parece que digital trajo como un mundo y un desafío distinto a todo lo que la publicidad tradicional venía trabajando, que tiene que ver con el poder que tiene ese usuario, ¿no? O sea, el que manda es el dueño del mouse, había leído hace muchísimo yo, y ahora que el mouse esté en desuso, digo, el poder de los usuarios, el poder de los consumidores es muy significativo,
Y entonces me parece que en lugar de luchar contra eso, lo que tenemos es que entender que en realidad el que va a decidir si va a consumir o no nuestras propuestas de contenidos, nuestras propuestas de experiencia, va a ser el usuario, y desde ahí me parece que hay que trabajar con mucha transparencia, con mucha honestidad, en contenidos que efectivamente le signifiquen algún valor a estos usuarios. Me parece que esa es la clave, o sea, ya esa comunicación invasiva, esa comunicación de bajada de línea, no existe en este mundo. Y bueno, es un desafío para los que trabajamos en comunicación, específicamente en publicidad, ¿no? Me parece que pasa por ese lugar de, bueno, encontrar aquello que el usuario va a estar valorando y no se va a querer perder. Me parece que por ahí, más que estar peleándole a las plataformas o a las herramientas que te proponen no consumir publicidad. Si tu contenido es bueno y significa y tiene valor para ese usuario, ese contenido va a ser consumido. Ese es el gran desafío, me parece. Como hablábamos hace un rato, el audio está como teniendo cada vez más, ganando más terreno entre los usuarios. Y de alguna manera pienso que va a haber como una especie de fusión entre la radio y el voice marketing. Total, sí. Un poco le había pedido a la gente del equipo que trabaja con ustedes un poco la bibliografía que ustedes estaban leyendo, y me parecía como muy significativo poder pensar en cómo se van transformando los medios tradicionales, ¿no? Y en esto es el podcast como una evolución del mundo radial, porque en definitiva me parece que la base está allí, o también el libro electrónico, o también todo lo que pasa hoy con Netflix, y de hecho Netflix lo consumimos en gran parte a través del televisor que tenemos en nuestros hogares. Me parece que el desafío es justamente eso, ¿no? O sea, estar como muy atentos al escenario actual y desde ahí ver las transformaciones siempre parados en el usuario. Me parece que la constante, más allá de cuál es la tecnología, de cuál es la plataforma, de cuál es el soporte, el desafío que tenemos hoy, todos aquellos que trabajamos en comunicación y en publicidad, es el entender que el usuario está en el centro. O sea, que tenemos que partir de entender qué es lo que quiere ese usuario, qué es lo que necesita, cómo se comporta en los puntos de contacto que lo queremos impactar. Entonces, independientemente del recurso, creo que no tenemos que perder de vista centrarnos en el conocimiento y en el entendimiento y en el análisis bien profundo de ese usuario. Vos recién decías, el centro es el usuario. Hasta hace un tiempo una agencia de publicidad, por supuesto, que le daba importancia a la publicidad escrita, a la gráfica. ¿Este cambio ha significado ahora una transformación en la agencia de publicidad en base a, estoy pensando, a nuevas profesiones que hayan tenido que incorporar desde lo neurológico, desde lo psicológico? ¿Cuál es el desafío desde ese lado en esta transformación y revolución del lado de la agencia? Absolutamente, o sea, hasta a veces nos preguntamos si el concepto de agencia nos sirve. Creo que estamos frente a un nuevo paradigma en términos de comunicación, y eso implica repensar las estructuras, repensar las dinámicas de trabajo, los procesos, los perfiles, como vos decías. La verdad es que nosotros, somos una agencia de plataforma abierta. Si bien tenemos un gran equipo y un staff fijo, también con perfiles muy multidisciplinarios, tenemos gente de comunicación, de publicidad, tenemos diseñadores, tenemos gente de arte, de creatividad, más de contenido. Estamos muchas veces sentados a la mesa con perfiles que en otro momento eran inesperados para la estructura de una agencia de publicidad. Entonces, de repente un día te juntas con un sociólogo, un antropólogo, un director de cine, un neurocientífico, un programador, o un ingeniero, porque programadores tenemos, pero un ingeniero del ITBA, a pensar en realidad y a trabajar juntos. Por eso digo, más allá del perfil que tenga cada uno, también el desafío, y ha sido un desafío que venimos recorriendo ya hace varios años en la agencia, de también aprender, porque demanda un aprendizaje, aprender a trabajar
en estas mesas de trabajo con gente que de repente entra en un proyecto y después se va, y también aprender y afinar mucho la escucha, y realmente es un desafío más allá de poder encontrar estos equipos con perfiles tan distintos, también aprender a trabajar con perfiles que son muy distintos de repente a tu práctica cotidiana. Realmente yo creo que las agencias de publicidad estamos como revolucionadas en torno a este nuevo mundo que nos llega, y a mí me encanta en realidad, ¿no? Porque no te aburrís nunca, permanentemente estamos repensando, ¿no? Repensando la estructura, repensando, como les decía antes, los procesos, las dinámicas, los perfiles que tenemos que tener. Sí, es un desafío del día a día, porque además, como todo esto cambia y se transforma, tenemos que estar como muy, muy hábiles y muy abiertos al cambio, a la prueba, al error, al aprendizaje y al continuar. Es una dinámica, ya te diría, propia del día a día, esto del cambio permanente. Y desde la tecnología también hubo que hacer readaptaciones. Y también porque la tecnología hoy todo el tiempo está transformándose, y de repente antes eran apps, después las apps no, o aparecen otras experiencias como comentábamos al inicio y vos presentabas de marketing sin pantalla. Entonces también hace que los perfiles más tecnológicos todo el tiempo también tengan que estar reinventándose y capacitándose permanentemente. Creo que quizás la ventaja, como les contaba, Bogar es una agencia que tiene 20 años en la industria y empezó siendo digital, y creo que las digitales en ese sentido, frente a escenarios turbulentos, cambiantes, caóticos, tienen como la ventaja de que nacieron así, ya tenemos como mucho entrenamiento. A mí me parece que quizás agencias más tradicionales, seguramente el desafío debe ser mucho más difícil. O sea, venimos con un entrenamiento fuerte en esto de estar como muy expectantes respecto del escenario con el que nos enfrentamos, y bueno, actuar sobre ese desafío que permanentemente nos cambia. Andrea, y en esta nueva experiencia de usuario, donde muchas veces las audiencias directamente rechazan la publicidad, por lo que comentábamos recién, pero también porque ya hay como un modo, un uso en el cual eligen otra cosa, con los bloqueadores que existen en las distintas plataformas, directamente se busca otros caminos. ¿Eso implica un desafío de formas más sutiles de introducir, pongamos entre comillas esa palabra, introducir la publicidad? Sí, absolutamente. Me parece que el desafío está puesto en entender que ese contenido, esa experiencia que vamos a estar proponiendo tiene que partir de los intereses y las necesidades de ese usuario, y no al revés. Después el desafío será cómo entra a partir de esos intereses y esas necesidades del usuario la comunicación de marca, pero en realidad el centro y el interés principal tiene que estar puesto ahí para garantizarnos el éxito y la valorización de aquello que vayamos a estar proponiendo. Absolutamente nos cambió hasta la forma de pensar una experiencia de contenidos. O sea, obviamente que partimos desde el usuario y después vemos cómo engancha la marca en ese mundo. Y más complejo aún, o sea, me parece que se ha complejizado tanto y ha cambiado tanto el contexto, que hoy los usuarios son un medio. O sea, hoy el mundo de los influenciadores es un mundo sumamente rico para trabajar, donde las marcas lo empiezan a entender y empiezan a trabajar, pero digo, está todo tan revolucionado que digo, tiempo atrás, o también volviendo a los autores que ustedes estuvieron leyendo, digo, me faltó como esa parte, ¿no? De qué dirían ellos frente a esta nueva posibilidad que nos brinda digital. O sea, hoy con una cámara de fotos, con un celular, o sea, poder generar contenido sumamente rico, y eso es lo que nos está pasando, que usuarios comunes se transforman en medios, y entonces en el mix de medios puedes tener un diario digital, puedes tener una plataforma social y puedes tener una persona que en sí misma hoy la pensamos como medio, que genera contenidos, que tiene comunidades muy fieles, muy afines. Y bueno, nada, es parte también de estar como muy atentos al contexto en el que vivimos, y desde ahí poder intervenir, poder actuar. ¿Tenés como alguna experiencia para contarnos al respecto? Porque bueno, suena muy innovador y hasta ahora no conocemos en concreto
¿Cómo se da ese trabajo? En realidad, mira, y me parece que sí, tenemos un montón. Yo siento que en realidad con todos los anunciantes que tenemos, y especialmente quizás lo más concreto es el trabajo que con la mayoría de nuestros anunciantes hacemos en los contenidos que estamos proponiendo en sus redes sociales, y la verdad es que lo trabajamos desde este lugar y es increíble el impacto que tenemos en términos de resultados. Vos proponés, y empezando quizás antes de proponer contenidos, pensás, y por suerte tenemos marcas que realmente tienen propósito muy fuerte de cara a sus consumidores, ¿no? Esto de este camino que empezaron muchas marcas a recorrer buscando generar empatía con sus consumidores, desde poder compartir valores, creencias, metiéndose en lo más profundo de las necesidades y de las creencias de sus usuarios, y desde ahí proponer una marca que vaya en línea con lo que estos usuarios en su vida valoran, desde ahí, y después eso llevarlo de manera empática a experiencias de contenido que son muy valoradas por los clientes. Y hoy, como decía antes, digital es muy fácil de medir. Entonces, de repente vos le propones un contenido en redes sociales a un usuario que le va a servir, ya sea, no sé, por darte un ejemplo, marcas de belleza, donde es muy valorado todo lo que tiene que ver con consejos de uso, y explotan los likes, explotan los comentarios, se empieza a generar algo sumamente genuino en las conversaciones, donde a veces la marca solo tiene que escuchar, ni siquiera necesita como intervenir, porque se va generando naturalmente y orgánicamente una comunidad a partir de repente de un contenido propuesto por la agencia. Es mucho más común, nosotros al menos procuramos siempre trabajarlo desde ahí, por eso cualquier desafío que llega a la agencia, lo primero que hacemos es analizar con mucha profundidad a ese consumidor, a ese usuario, y después también obviamente entender la problemática de la marca que nos trae, y desde ahí después se trabaja la estrategia, que después obviamente la estrategia viene a alimentar todo lo que tiene que ver con el trabajo creativo, de arte, después vienen las ejecuciones, pero partimos en realidad de darle mucho lugar al entendimiento de ese usuario, y cuando en realidad trabajás desde este lugar tenés grandes chances de que en realidad los usuarios, de impactar positivamente a los usuarios y que se generen cosas súper interesantes que la verdad que hasta muchas veces nos sorprende a nosotros mismos, ¿no? Porque también en esto, como decía, tiene mucho de experimentación, y de repente, propones algo a tu audiencia y con algunas dudas y de repente explota, o quizás tenés muchas expectativas sobre lo bueno de digital es que podés como barajar y dar de nuevo muy rápidamente. Entonces, es súper importante también tener como esta actitud, ¿no? De todo el tiempo estar como escuchando permanentemente, y desde ahí también tener como esa decisión de, bueno, si funciona bárbaro, sí, al contrario, busco potenciarlo, y si no, bueno, también hay oportunidad de cambiar, de pensarlo y andar de nuevo. Y en el caso del marketing sin pantallas, ¿esa medición, esa métrica funciona de la misma manera o el cambio es muy pronunciado? No tengo ejemplos de la agencia, por esto que decíamos que es como difícil en los primeros momentos de innovación de la tecnología encontrar muchos clientes que quieran embarcarse en estos desafíos que tienen como sabemos que se vienen, pero la verdad es que hay mucho también por investigar y por evaluar. Entonces la verdad es que en Latinoamérica en general hay como pocos casos de ejecuciones concretas en ese sentido. Sí, quizás lo más significativo de publicaciones que vemos, y cada vez hay más, hay como algunos datos concretos que podríamos empezar a pensar en que los usuarios van a recibir bien todas estas experiencias, especialmente pensando en la tecnología de voz. Realmente los porcentajes de búsquedas de voz van aumentando significativamente. Algunos esperan que el 30, el 40. Hace 2 meses estuve en Nueva York visitando un cliente y el equipo global hablaba de que un 50% para fin de 2020 se espera que el 50% de las búsquedas de voz
de las búsquedas sea por voz. Entonces hay algunos datos que nos indican que los usuarios están aceptando, y yo creo que es natural porque me parece que estamos acostumbrados a comunicarnos de manera verbal. Entonces pensando en la experiencia de usuario, me parece que tiene sentido proyectar en realidad que las búsquedas de voz o las experiencias de voz sean aprendidas, sean aceptadas y sean utilizadas por los usuarios. Pero la verdad es que no hay muchos ejemplos concretos medidos en Latinoamérica. Un poco, ya te digo, o sea, pasa por estas proyecciones de resultados que, bueno, nada, nos traen un poco las experiencias más de Estados Unidos o de algunos países de Europa. Recién hablábamos que publicidad también ofrece experiencias a los usuarios. Y frente también a que existen muchos influencers y demás, cuando Facebook te da la opción de, por 40 pesos, hacer tu propio anuncio con una foto que sacaste vos y simplemente llegar a una cantidad de personas que vos mismo querés y definís, y también Google te da esa opción y demás redes sociales, ¿cómo las agencias de publicidad se ingenian para sobreponerse a esa opción que da una red social? Tal cual. Sí, bueno, esto tiene que ver con esto que decía, que las agencias estamos revolucionadas en el sentido de repensando todo el tiempo nuestro rol. Y me parece que hay todo el rol más ejecucional de las agencias. Puede ser que hasta no quede en manos de las agencias. Pero vuelvo a esto que decía de la necesidad de entender bien, de encontrar nuestras audiencias, de entender bien qué le vamos a decir, cómo funcionan, cómo se comportan. Me parece que ese va a ser el valor diferencial de las agencias de publicidad, y que todo ese valor va a poder complementarse muy bien con aquellas personas que unipersonalmente puedan empezar a ejecutar contenido y hasta administrar sus contenidos y hasta generar estrategias de amplificación de ese contenido. Sí, es como un nuevo desafío pero me parece que es interesante, y no es que las agencias van a desaparecer. Me parece que yo el otro día decía, también en una charla, a las agencias se le deja de pedir ejecuciones para pasar a pedirles resultados. Entonces me parece que la clave está en eso, en entender a esos usuarios a los que les vamos a hablar, a esas audiencias, y por otro lado, entender las necesidades y las problemáticas de los negocios de nuestros anunciantes. Ese me parece que es como el lugar más cercano y más diferencial y de mayor valor que creo que va a quedar para las agencias. Cuando uno piensa en publicidad, también piensa en, por ejemplo, televisión, donde existe el zapping, y no es nuevo, digo, existe hace ya mucho tiempo. ¿Cómo trabajan con la empatía, en el caso de la televisión, para que la persona no cambie? Sí, en realidad pasa algo muy significativo con el zapping de la televisión, porque en realidad como se complementa con otros dispositivos que están a la mano de los usuarios, ha bajado muchísimo el zapping en el consumo de televisión, porque en realidad en el momento de la publicidad los usuarios o los consumidores del contenido se van a su celular e interactúan con otros soportes, otros dispositivos que tienen a mano. Vuelvo a lo que le decía a él también. Me parece que el desafío tiene que ver en encontrar contenido relevante para ese usuario. Si el contenido es relevante, a los usuarios lo vas a tener. Me parece que es la clave, siempre es la base, me parece, de cualquier experiencia que queramos proponer y que querramos que sea exitosa. Y esos contenidos relevantes de los que estabas hablando, en un país tan grande como Argentina, que de pronto es más grande que Europa, ¿ocurre lo mismo en las grandes ciudades, en las grandes capitales del país, o en las ciudades más pequeñas también? Incluso vos estuviste en Chile también, así que ampliamos más todavía el panorama. ¿Es aceptable todo eso tanto en Chile como en las ciudades chicas argentinas? Sí, a ver, el contenido, uno de los requisitos para que el contenido sea relevante es que sea lo más acotado posible a una audiencia particular, y lo que tenemos hoy es con el mundo digital nos trae infinitas posibilidades de segmentación. Todas las plataformas más usadas y más consumidas hoy tienen infinitas posibilidades de segmentación. Me parece que ahí hay que afilar mucho el lápiz, porque no solo tiene que ver con
la propuesta de contenido, sino también poder identificar a esas audiencias, poder trabajar como muy rigurosamente con estas posibilidades de segmentación y obviamente que las realidades son distintas geográficamente, etariamente, y entonces tenemos que tener, me parece que la recomendación ahí es poder usar todas las posibilidades que hoy tiene digital para segmentar y trabajar muy fuertemente también con estrategias de segmentación bien afiladas. También serían propuestas distintas entonces para cada uno de los lugares. Sí, absolutamente. Bueno, el punto máximo es la personalización, o sea, hoy estamos, creo que todos los anunciantes y todas las agencias atrás de encontrar esas audiencias bien específicas y el extremo sería, por eso bueno, se complementa el trabajo de audiencia después con trabajo más de CRM digital para llegar uno a uno, ¿no? Cuanto más información tengamos de ese usuario, más especificidad vamos a poder tener en ese impacto que vamos a procurar tener con él. Entonces, me parece que desde ahí tenemos que pensar los contenidos también. Sí, es una variable súper importante la segmentación. Y con respecto a las herramientas que utilizan las agencias para llegar a cada usuario y el tema de la segmentación tan variada, digo, ¿van cambiando esas herramientas a lo largo del tiempo o se mantienen? No, esto también tiene que ver con este escenario que permanentemente cambia y se transforma. Hay algunas herramientas que te las dan las mismas plataformas sociales o Google también, te pone y te acerca mucha información. No creo que por lejos seguramente no será toda la información que tienen, porque les puedo asegurar que tienen mucha información, pero parte de esa información que tienen la ponen al servicio de los usuarios, y la verdad que contamos con esa información. Y después obviamente hay muchísimas herramientas de social listening y de comportamiento de usuario en el mundo digital que son pagas, y bueno, un poco el equipo de métricas y de research de la agencia obviamente que toma de todas las fuentes de información y nutre y trabaja muy de la mano con el equipo de estrategia para poder tener un entendimiento, como también dije en varias oportunidades, muy profundo de los usuarios. Esa segmentación de las audiencias que estabas contando recién, que es cada vez más marcada, ¿disminuye la inversión por parte de las empresas? Porque bueno, al público que se llega es mucho más acotado. En realidad no, para mí lo hace mucho más eficiente, porque entonces de repente se puede trabajar. En general los anunciantes tienen necesidad de alcance. Entonces, lo que cambia ahora con las posibilidades que tiene el mundo digital de segmentar es alcanzar un universo grande, pero de manera segmentada, con contenido específico para cada uno de los segmentos. Entonces, te diría que no es que disminuye, al contrario, lo que pasa es que se vuelve mucho más eficiente ese presupuesto que comparándolo con un comercial de TV. Era bueno, ese one shot que disparaba a todos, y al que le tocaba, al que le significaba bien, y al que no se perdía. Me parece que digital tiene esa oportunidad de volver mucho más eficiente los presupuestos de medios. Te quiero preguntar un poco por el rol del periodismo y los medios de comunicación. Si bien no es tu expertise, me parece importante conocer tu opinión, porque lo que vemos quienes nos dedicamos al periodismo y trabajamos en medios de comunicación es que hay un desplazamiento de la publicidad hacia otros lugares que no tienen que ver con los medios tradicionales, por todo lo que estamos charlando ahora. Y bueno, me gustaría saber qué pensás que deberían hacer los medios de comunicación, o cómo se debería modificar el modelo de negocios, en este caso vinculado al periodismo. A mí me parece que ya está cambiando el modelo de negocios de todo lo que tiene que ver con el mundo del periodismo. O sea, de hecho, y cuanto más abajo te vas en las edades, vos les preguntas a los chicos cómo se informan, y muy probablemente muy pocos te nombren diarios digitales, ni siquiera diarios digitales, ¿no? Ya hablando más en el mundo digital, muy probablemente te nombren algunos periodistas que tienen su blog, o te nombren las mismas redes sociales, con todas las críticas que hay también, y todos los problemas que tiene especialmente Facebook respecto a la veracidad de parte de las noticias que aparecen en esa plataforma. Me parece que ya hay como un cambio que mi lectura es que es mucho más sano, mucho más genuino, mucho más orgánico,
esto que decía, ¿no? Me parece que los periodistas hoy tienen un poder y tienen oportunidades y tienen desafíos. Obviamente el escenario es muy complejo, pero mucho más genuino que cuando hablamos de grandes monopolios de medios y en donde los periodistas tenían que estar en uno o en otro para ejercer su profesión. Me parece que hay como mucha oportunidad en la actualidad para generar, para que esos periodistas también empiecen a generar sus propias audiencias de una manera mucho más genuina, orgánica, natural, puedan ejercer la profesión. Me parece que digital les presenta un mundo de oportunidad. No sé igual la lectura que tienen ustedes seguramente tendrán mucho más para contarme, pero desde mi lugar es lo que veo, ¿no? Que nada, todo el mundo, todo el ámbito y el territorio de las redes sociales, especialmente Twitter, hace que, bueno, tengan como también otras ventanas para también poder comunicarse y llegar a sus audiencias. Después, el tema de negocio, ahí quizás me pueden contar más ustedes, o sea, yo no sé cómo los periodistas pueden monetizar todos estos esfuerzos y toda esa presencia que empiezan a tener en el mundo digital. Pero bueno, esperábamos que nos des una solución mágica, no sucedió. No. Pero una pregunta, por ejemplo, concreta es si los clientes que tienen ustedes y ustedes mismos como agencia de publicidad están pensando o ya lo hicieron la posibilidad de pautar directamente en las cuentas, en las redes sociales de algunos periodistas. Sí, absolutamente. Sí. Por esto que decía, ¿no? Me parece que el contenido sigue siendo el rey. Y en ese sentido cada vez se valora más un contenido, a veces depende de la categoría que estés trabajando, pero de repente trabajamos en el mundo de las finanzas, y realmente hay blogueros que te cuentan y te explican tan coloquialmente, con contenido riguroso, ¿no? Pero de una manera súper amena y amigable, y de repente proponemos y trabajamos con un laboratorio en todo lo que tiene que ver con productos de consumo masivo, y termina siendo una oportunidad convocar a una nutricionista para que te hable desde un lugar mucho más específico y más serio sobre una problemática en particular. Todo el tiempo estamos convocando en realidad a periodistas especializados según la categoría en la que estemos trabajando. Sí, absolutamente ahí hay mucha oportunidad, porque se vuelven influenciadores, entonces desde ahí tienen no solo la capacidad de poder contribuir a una determinada marca con contenido relevante y con contenido de valor, sino también la posibilidad de ayudar a una marca a encontrar a su audiencia. La verdad que yo, al menos en la mirada que tengo, sobre el trabajo de periodistas que están como muy activos en el mundo digital, es que tienen sus propias audiencias y muy fieles y muy leales, y me parece que todo esto termina siendo una gran oportunidad para las marcas. Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo. Gracias, Andrea Fontana, por estar acá, por tomarte el tiempo y compartirlo acá con Visión Extra. No, gracias a ustedes, súper enriquecedor poder pensar con ayuda de ustedes sobre la práctica misma, ¿no? Uno a veces no se da como el tiempo de repensarlo, está como todo el tiempo actuando, así que está bueno tener como estos espacios para analizar y pensar un poco sobre nuestras prácticas. Muchas gracias. Podés revivir todos nuestros contenidos de Visión Extra siguiéndonos en las redes como Estación ISER.